Sean bienvenidos mis hermanos a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano donde hablamos de Biblia, historia y teología, y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de la didache o enseñanza de los apóstoles en el capítulo 8. Hoy tenemos en pantalla lo que es el capítulo 8, un capítulo corto. No tenemos demasiado en este capítulo, sin embargo vamos a hablar de unos aspectos importantes. Para introducirnos a este capítulo, recordemos que anteriormente vimos lo que fue el bautismo y cómo era que estas comunidades practicaban lo que era el bautismo. Posteriormente a ello, pues tenemos lo que es el ayuno y la oración, un capítulo que también se encuentra intermedio entre lo que es la Santa Cena, porque ya lo vemos en el capítulo 9, lo que sería la Santa Cena. Un dato interesante es que en las versiones etíopes de la didache se encuentra lo que es este capítulo 8 después del capítulo 11, el numeral 3 al 13, perdón. Entonces este capítulo, pues el orden difiere en la versión etíope de la didache. Un dato interesante. Bueno, vamos a leer en este momento lo que es este capítulo y dice: el ayuno y la oración. Empezamos aquí en el verso 1. Que vuestros ayunos no sean al tiempo que los hipócritas, porque estos ayunan en el segundo y quinto día de la semana, pero vosotros guardad el ayuno en el cuarto día y en el de la preparación, el sexto. Vean, yo aquí veo puntos importantes. Primero, en este verso 1, que hay una similitud con lo que es el capítulo de Mateo 6, versículo 16, si no estoy mal, ahorita lo vamos a buscar. Muy bien, Mateo 6:16 dice: Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vean la similitud en el término que utiliza la didache con lo que es Mateo 6:16 en cuanto a referirse a los hipócritas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, hay una similitud, pero el espíritu y el contexto de ambos es muy diferente. Mientras que Mateo 6:16 hace referencia exactamente a la forma de ayunar de los llamados hipócritas, de lo que ellos hacían y cómo lo hacían, lo que hace la didache es mencionar, pero el momento, no exactamente la forma. Si se dan cuenta acá, lo voy a agrandar, a ver acá. Si se dan cuenta, aquí dice: no sean al tiempo que los hipócritas. Es decir, entonces la didache se está enfocando en un momento específico, ya que decía que ellos ayunaban el segundo y el quinto día de la semana. Para ellos era muy importante este aspecto, ya que la primera comunidad de cristianos, nosotros lo podemos ver también en el libro de los Gálatas, estaba siendo muy enmarcada por lo que era el judaísmo. Habían bastantes vertientes del judaísmo que estaban tratando de entrar en el cristianismo. Entonces lo que se buscaba en el cristianismo, al menos los primeros cristianos, era distinguirse de ese judaísmo, hacer las cosas de una manera independiente al judaísmo. Entonces, así como lo mencionaba Gálatas, de alguna manera también los cristianos de esta comunidad se les está ordenando que ayunen ciertos días. Que dice en este caso que guarden el ayuno en el cuarto y en el de la preparación. De alguna manera también se está imponiendo una liturgia, una norma litúrgica para que estas personas sigan ese ordenamiento, ¿verdad? Entonces, recordemos que las primeras comunidades fueron judías y se dice que pues, el autor de la didache era dirigida posiblemente a una comunidad judía, de los primeros cristianos, judeocristianos. Por lo tanto, estos pudieron haber estado guardando ciertas leyes de la Torá.
Entonces, de esta manera, pues el autor acá está tratándoles de dar días específicos para que ellos puedan distinguirse. Ahora bien, el capítulo 2. Aquí hay otro aspecto importante que quiero que leamos. Dice el capítulo 2. No oréis como los hipócritas, sino como el Señor ha mandado en su evangelio. Por lo que oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria para siempre, jamás. Bueno, y dice aquí el 3, oraréis así 3 veces al día. Pero quiero que nos enfoquemos en el verso 2. Si ustedes se dan cuenta, de entrada, vuelve a mencionar a los hipócritas, que seguramente se está refiriendo a cierto grupo de judíos, igualmente que el autor de Mateo en el capítulo 6. Y acá se les dice que oren como ha mandado el Señor en su evangelio. Es un dato bastante peculiar. Y vean, aquí hay 2 puntos que quiero mencionar. El primero es que aquí se menciona el evangelio. Entonces, de entrada, podemos ver que el autor de la Didache tenía a su disposición ciertos evangelios. No únicamente la tradición, como lo hemos escuchado, que no tenían ellos lo que era libros, cartas o evangelios, sino que únicamente se guiaban de la tradición. Pero aquí hay un punto importante, y es que aquí se menciona lo que es el evangelio y se cita el evangelio, no dice qué evangelio. Aquí el autor de esta compilación pues obviamente cita lo que es Mateo y Lucas. Sin embargo, originalmente en la Didache no menciona qué evangelio, únicamente dice como el Señor ha mandado en su evangelio, y cita lo que es el Padre Nuestro. Y este Padre Nuestro sí lo encontramos en Mateo 6, 9 al 13. Entonces es impresionante cómo para los primeros cristianos la oración del Padre Nuestro llegó a ser una norma litúrgica y llegó a ser tan importante que sustituyó las oraciones de los judíos. Recordemos que los judíos, una de sus oraciones o recitaciones era el Shema. Ellos repetían lo que es el Shema. Entonces ellos oraban y decían Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces era una repetición que ellos hacían. Pero bueno, otra característica en este capítulo es que justamente el autor les estaba diciendo que no oraran como oraban los hipócritas, que sabemos que normalmente se refería a cierto grupo de judíos. Entonces que ellos debían ya orar como el Señor lo había mandado, ya de una manera diferente. Vean qué punto tan interesante. Pero el otro punto que yo les quería mencionar es que no hay certeza exactamente de que haya sido Mateo el evangelio. Yo les decía que se narra o se dice acá que cita un evangelio, se menciona un evangelio. Sin embargo, hay autores, comentaristas de la Didache que nos dicen que no hay evidencia alguna sobre que la Didache haya citado al autor de Mateo tal y como lo conocemos hoy. Entonces es importante esta parte porque ciertos autores creen que hay ciertas variaciones en los primeros evangelios y que las fuentes de los evangelios eran otras fuentes, otros manuscritos. Entonces es un tema un poco confuso que se puede hablar en otro momento, pero únicamente les quería mencionar este aspecto. A ver, y se los quería justamente leer porque yo lo apunté acá. Esto yo lo encontré y les voy a citar la fuente. La obra está en inglés. Se llama The Didache in the Modern Research, del autor Jonathan A. Draper, que dice que no hay evidencia de que la Didache utilizara el texto de Mateo tal como lo conocemos hoy. Entonces es importante tomar nota de ello para hacer una crítica sobre ello, porque se menciona el evangelio, pero puede que no haya sido Mateo, o al menos como lo conocemos hoy. Vean que la crítica textual y el avance de ello ha demostrado bastantes cosas variantes en los evangelios, en los manuscritos. Entonces es importante tener ese detalle. Y bueno, lo último que
el autor de la DH les dice en este capítulo a los cristianos es que hagan esta oración así 3 veces al día. Vean que son ordenanzas, no exactamente imposiciones que la Biblia nos dé directamente, como anteriormente habíamos visto en el capítulo 7, que antes del bautismo se debe ayunar, en este caso, ¿verdad? Porque la Biblia no detalla ese aspecto. Sin embargo, pues, de alguna manera lo que está tratando de hacer el autor de la DH es que se organice la iglesia, tratar de llevar un orden. No está tratando de imponer algo de lo que ya se ordenó, sino que está tratando de organizar a la comunidad. Algo que sucede también en las comunidades eclesiásticas hoy en día, que cada una pues trata de llevar un orden para realizar ciertos actos, ciertos rituales, ciertas ordenanzas, entre otras. Entonces quiero que tengamos muy en cuenta este aspecto. Hemos leído bastantes partes de la DH donde hemos encontrado que también ahí sí se mencionan ciertas situaciones que no se dicen no están en la Biblia y que también puede que lleguen a contradecir la Biblia. Es que este es otro aspecto que también vamos a encontrar en la DH y por eso es importante siempre relacionarlo y citar versículos de la Biblia. Pero como pueden ver, este capítulo fue muy corto, únicamente 3 versos. Por lo tanto, pues hemos finalizado con lo que es este capítulo de la Didache o enseñanza de los apóstoles. Que Dios los bendiga y nos vemos al próximo capítulo.